Buenos días desde el Museo de la Evolución y desde STEM Talengel tenemos una masterclass con Mariola Lobato. Buenos días, Mariola. Es Buenos un, días. es un placer tenerte aquí con nosotros, bueno, y un honor. Os voy a decir rápidamente quién es Mariola. Mariola es doctora en Ingeniería Química, máster en Gestión de Calidad y Organización Industrial y es una ejecutiva, aquí donde la ves tan joven, con más de 20 años de experiencia en entornos de inteligencia artificial, de procesos digitales, de proyectos de estrategia organizacional. Bueno, yo creo que mejor os la paso a ella, que os va a contar mejor qué es lo que hace y cuando quieras. Hola, Bienvenida. hola, gracias. Buenos días a todas. Como me han presentado, bueno, pues ya es mi tercera colaboración con la Fundación y con vuestro grupo de STEM Talent Girls. Y bueno, muchas ya me habréis escuchado en otras ocasiones. Vengo aquí hoy a compartir algo que me hace especial ilusión porque es un tema en el que trabajo día a día, que son los datos. Pero esta vez quiero contaros para qué sirven los datos más allá de lo que todo el mundo cree, que es para conseguir crear nuevos negocios, generar más dinero, evitar fraudes o cualquier tipo de cosas, sino para hacer el bien. Y cómo empecé yo en todo esto, ¿no? Así que primero, pues voy a presentarme y así me conocéis un poquito mejor, las que no me habéis escuchado en las ocasiones anteriores. Me llamo Mariola, nací en Vizcaya. Eh, Soy un pelín más joven que vosotras, más mayor que diga. Estudié un bachillerato en ciencias y bueno, pues como ha dicho Susana, pues soy doctora en ingeniería química y soy una chica, ¿no? Que parece que como que no pega mucho esto, ¿no? Pero no soy la única. Hay muchas mujeres como yo que han estudiado un bachillerato de ciencias y sobre todo una ingeniería. Y fundamentalmente, la vida me llevó ahí porque lo que yo quería ser desde muy pequeña era Pippi Landström, ¿no? Yo creo que vosotras no habéis, quizá alguna lo ha visto en alguna reposición, pero Pippi es un personaje muy especial, es un personaje de una serie sueca de los años 70, 80, en el que una niña, pues muy con mucha curiosidad y con mucha inquietud, quería conocer el mundo y vivía en una casa de un árbol y tenía dos amigos que sois los niños que ves ahí, ¿no? Que son Ver y Anita, y fundamentalmente pues tenía un mono y un caballo, y con ellos quería recorrer el mundo. Y un poco pues a mí me inspiró mucho, ¿no? Y aún me sigue inspirando, porque en realidad yo lo que era pues era muy curiosa, muy empollona, pero también era como ella bastante obstinada y sobre todo lo que era muy curiosa. Yo quería ver mucho mundo y hacer muchas cosas, y sobre todo hacer cosas para cambiar el mundo. Y claro, cuando van pasando los años, pues la vida te va llevando por distintos sitios. Como veis, también era muy buenecita, o lo parecía, pero era bastante bicho. Pero nunca perdí la curiosidad. Y sobre todo lo que no perdí es las ganas de hacer cosas para cambiar. Y en eso, pues fui poco a poco tomando el camino. Mis padres me ayudaron mucho y hice muchas cosas aparte de estudiar mucho. Y siempre digo estudiar mucho porque estudié mucho, de verdad. Sé que hay gente que tiene capacidades para estudiar poco y aprender muy rápido, pero no fue mi caso. Mi caso es el caso del 80 o 90% de los niños que tenemos que estudiar. Y esto es así. Eh, pero hice otras cosas. Y a mí me gusta siempre contar esto. He leído muchos libros de otras muchas cosas y he viajado mucho y he visto he vivido en otros países, he hecho proyectos distintos y he trabajado con gente muy distinta. Y todo eso, pues ha llenado un bote, ese bote soy yo, Mariola, y eso es lo que realmente me ha hecho poder ahora estar en una posición en que hago cosas que pueden cambiar un poquito el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Pues después de muchos años trabajando en distintas empresas, ahora estoy en una compañía americana que se llama Gartner, que es un referente en investigación de la tecnología, y lo que hago es ayudar a muchas empresas, tanto públicas como privadas, a adaptarse a la era digital. Es decir, lo que todos estáis oyendo ahora de la transformación digital, pues en el caso de muchas instituciones públicas significa acercar los servicios a los ciudadanos a través de canales digitales, hacer la vida más fácil, diseñar ciudades mucho más inteligentes que permitan que tengamos todos una mejor calidad de vida. Y en el caso de muchas industrias, pues mejorar los servicios que prestan en general. ¿Y esto cómo se hace? Pues la mayoría de las veces, por no decir todas, se hace
descubriendo el valor de los datos. Pero es que resulta que hay un movimiento muy interesante y es el de uso de esos datos para hacer el bien. Y este es un poco de lo que os quiero hablar hoy. Cómo toda esa experiencia mía la estoy poniendo a disposición de algunas compañías y de algunas instituciones que ya están empezando a usar los datos para hacer el bien. ¿Cuál es el objetivo realmente de hacer el bien? Pues muchas veces pensamos, pues puede ser más marketing que realmente un verdadero movimiento social, ¿no? Y aquí os traigo el ejemplo de Bombas. Bombas es una empresa que hace calcetines muy bonitos y en un momento dado decidió hacer una acción social que era pues distribuir estos calcetines a los homeless, ¿no? A la gente a los sin techo, a los que vivían en la calle. Pero no lo hicieron de cualquier manera. Utilizaron un modelo que es el uno a uno. Es decir, regalar los calcetines en función de las necesidades de esos homeless, donde estuvieran, en qué país, en qué situación, con qué clima, en qué condiciones, en la calle, en algún refugio. Y para eso, para poderlo hacer uno a uno y para que fuera personalizado, tuvieron que usar los datos. Entonces, lo que hicieron fue asociarse con otras compañías de datos, utilizando también otras compañías tecnológicas que les prestaron su infraestructura, analizaron cuáles eran las necesidades y les dieron los calcetines a cada uno de los homeless los que les aplicaban. Esto lo han trasladado a otras compañías y que han regalado pues zapatos para los niños sin techo, gafas, etcétera, etcétera. Y todo lo han hecho no de una manera generalista, sino usando los datos para realmente enfocar las acciones eh, a, a aquellos colectivos que los necesitaban de la manera concreta en lo que lo necesitaban, de tal manera que ese dinero que se dona de una manera mucho más eficiente. Esto es Data for Good. Data for Good es usar los datos para hacer el bien y no es una acción, es un movimiento en el que están implicadas muchos tipos de comunidades, desde las científicas hasta las comunidades de las ONGs, las comunidades tecnológicas, las propias empresas tecnológicas y las empresas privadas y, por supuesto, los gobiernos. Fijaros qué interesante. Si tú no usas bien los datos, ese tipo de acciones se suelen perder. En el condado de Leicester, en Inglaterra, utilizaban unos datos muy generales para definir bueno, pues qué población de sin techo tenían y cuántos morían. Bueno, cuando esto lo tomó un periódico del condado y utilizando tecnología, en concreto Tableau y utilizando los datos de distintas fuentes gubernamentales del condado, se dieron cuenta de que se mezclaba muchísima información. Se estaba considerando homeless a gente simplemente que vivía en un albergue, en un bed and breakfast, y mezclaban todo tipo de personas con distintos perfiles sin analizar si esas personas eran las personas con cierta educación, con cierta capacidad económica, si eran niños, mayores, adultos. Cuando cribaron todo esto, se dieron cuenta de la cantidad de dinero malgastado por parte del condado en la lucha contra la reducción de los sin techo, porque los datos con los que partían no eran correctos. Esto, como os digo, es un movimiento y como veis, no solamente ocurre en Inglaterra, también ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la zona de Santa Clara, ¿no? En California, se ha creado una ONG que es CTA, que utiliza toda la infraestructura que le han provisto distintas empresas tecnológicas muy grandes, tipo IBM, el conocimiento de unas consultoras como puede ser Accenture y las propias herramientas como pueden ser un vendor tecnológico como Splunk, para poder entender mejor las necesidades de los sin techo. Y han pasado a hacer algo generalista, como veis aquí, algo muy concreto. ¿Vale? Se estudia la población a nivel de cada uno de los individuos, por las etnias, dónde se encuentran, de tal manera que utilizando los datos de manera constante, datos que vienen de distintos fondos, distintos sitios, se puede hacer el bien. ¿Quién financia todo esto? Pues en la mayoría de los casos, el proyecto se arranca pues, por parte de una administración pública y luego son distintas empresas privadas y distintas organizaciones las que se unen a esto para sacarle partido. Por tanto,
uno de los mensajes más importantes para mí que quiero que os quedéis hoy es que los datos, eso de lo que se habla ahora tanto, los big data, eso en lo que trabajamos algunos desde hace bastantes años, pues es realmente un movimiento. Y es un movimiento que trasciende a las organizaciones, que trasciende si estás en una administración pública o eres un ciudadano o estás en una empresa privada, sino que es un movimiento que une a personas y organizaciones para utilizar los datos de una manera correcta. ¿Para qué? Para mejorar la sociedad. Las cuestiones clave que quiero mostraros hoy es por qué son importantes estas iniciativas, cómo se organiza una iniciativa de este tipo y cómo puede una organización comenzar a trabajar en estos temas. Bueno, estas organizaciones son muy importantes. Este movimiento Data for Good es muy importante porque, como habéis visto en los ejemplos anteriores, sirve para cuidar a las personas, pero también influye mucho en qué es lo que está ocurriendo. Estos datos mostrados a la sociedad nos influyen mucho sobre el gasto que hacemos, ¿no? Y sobre la ética que aplicamos al gasto, del gasto que hacemos día a día. Nos hace ser conscientes de por qué gastamos el dinero, dónde lo gastamos y por qué. Esto también ha hecho que muchos compradores, muchas empresas, tanto públicas o privadas, cuando compren tecnología, evalúen la ética de estos proveedores, si estos proveedores están ayudando a la sociedad a mejorar. Por supuesto, la valoración de todas las empresas mejora si están implicadas en resultados medioambientales y sociales, en cambio, a una mejora del crecimiento de manera sostenible. Y, de hecho, nos hemos dado cuenta en Gartner que las empresas con iniciativas sociales que utilizan los datos para hacer el bien, es decir, que están dentro de este movimiento, son mucho más atractivas para la gente que ha a ser contratada, ¿no? Para la gente joven, los nuevos graduados e incluso gente que ya tiene cierta experiencia, ¿no? Por otro lado, todas aquellas compañías como la que yo pertenezco, en la que los empleados, digamos, participamos de este tipo de iniciativas, nos genera una motivación y genera que haya una sociedad mejor. Por tanto, evidentemente, el movimiento es claramente necesario y claramente importante. De hecho, fijaros, esto es una estadística que tenemos del año pasado, ¿no? Hemos analizado que el 69% de las empresas, cuando van a comprar herramientas de tratamiento de datos, valoran mucho que el proveedor esté implicado en este tipo de acciones, hasta un 69%. Como os decía, hacia el 2022, es decir, el año que viene, sabemos que aproximadamente un 20% de las empresas atraerán más gente de la generación Z de los que atraen otras compañías que no están implicadas en este tipo de acción, este tipo de movimientos. La generación Z es la generación anterior a la vuestra, es la que está empezando a entrar ya en el mercado laboral, y sí que tengo que deciros que hay muchas veces que cuando hacemos selección lo primero que nos preguntan es si tenemos acciones de este tipo, lo cual no es una estadística, simplemente es algo muy, muy real que yo vivo constantemente. El 60% de las empresas que tienen científicos de datos en un volumen ya que considerable, más allá de 20 científicos de datos, también van a hacer otra cosa que es muy importante. Una cosa es que este movimiento, los datos para el bien, sea algo a tener en cuenta y a implantar dentro de las organizaciones, pero también que ese uso de los datos se haga de una manera ética, tanto en el uso de los datos como en el uso de los datos aumentados usando inteligencia artificial. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Avanzo? De momento no hay ninguna, tú sigue, y si hay alguna ya te la vamos pasando. De acuerdo. ¿Cómo se consigue que una iniciativa sea eficaz? Que para poner este movimiento en marcha dentro de una compañía. Pues primero teniendo en cuenta quién ha invertido en este tipo de movimientos. Y como os decía al principio, ha invertido todo el mundo. En el uso de los datos para hacer el bien están invirtiendo los gobiernos, están invirtiendo las comunidades y universidades, estamos invirtiendo día a día muchos a través del crowdfunding, en iniciativas a través de crowdfunding por cada uno de los individuos, en organizaciones con ánimo de lucro y las que no tienen ánimo de lucro, e incluso los propios vendors, los propios fabricantes de sistemas informáticos para el análisis y la analítica del dato están invirtiendo en estos movimientos y se están implicando. Como os comentaba antes, en el caso del condado de Santa Clara, en California, os he hablado de, por un lado, una consultora muy conocida y por otro lado, un vendedor de software muy conocido de Data Analytics,
que está colaborando con el condado para poner en marcha este tipo de iniciativas y ayudar en la iniciativa de la mejora de la calidad de vida de estos sin techo. Bien, os quiero poner distintos ejemplos para que veáis para qué se están usando los datos para el bien. Uno de ellos es uno de los que a mí me parece más interesantes, ¿no? Que es la búsqueda de agua limpia en Sierra Leona. En Sierra Leona y estos países de África, donde uno de los grandes problemas que tienen es que no tienen agua potable, la generación, la creación y la implantación o instalación de pozos para poder dotar de ese agua a las poblaciones, que es un país muy disperso, donde la población está muy, muy dispersa a lo largo del territorio, es muy importante. El dinero es muy escaso y necesitan atinar, digamos, muy bien cuando se hace cualquier tipo de inversión. Bien, hay una ONG, en Washington que les está ayudando. ¿Cómo les está ayudando? Pues recogiendo datos de otras prospecciones anteriores, recogiendo datos de geolocalización, recogiendo datos que les ofrecen otros institutos internacionales y incluyendo la experiencia donde han fallado para no repetir los mismos errores, utilizando algo que llamamos Machine Learning, que no deja de ser unas herramientas de inteligencia aumentada sobre la propia analítica de datos. ¿Qué está ocurriendo? Que están ayudando a disponibilizar de información para hacer bien las prospecciones a los propios gobiernos locales. De tal manera que los gobiernos locales no tienen por qué disponer de toda esta información o quizá científicos de datos, sino que se les provee la información para que la pongan en marcha. Si bien es cierto que la segunda fase del proyecto que están ejecutando es ayudarles o enseñarles a poder generar su propia información de una manera más rápida. Con lo cual, la ONG lo que ha hecho es, por un lado, incluir proveedores de infraestructura tecnológica muy potentes, porque para esto evidentemente se necesita mucha infraestructura técnica para gestionar tanto volumen de datos. Por otro lado, disponibilizar, digamos, los puestos de trabajo en Sierra Leona para que los propios gobiernos tengan empleados que puedan valorar y puedan gestionar la información. Y por otro lado, han buscado asociarse con distintas organizaciones, algunas con ánimo de lucro y otras no, para proveer de los datos necesarios, ya sean de orografía, de geolocalización, etcétera, etcétera, para que cada vez, digamos, los análisis sean más exactos. Y esto es uno de los ejemplos, pero hay otros ejemplos, como cómo conseguir evitar el tráfico de seres humanos. Y como os pongo aquí en la slide, pues de los 22.700 negocios que en California tenían un ranking, digamos, mayor, se supo que 465 tenían una probabilidad del 100% de estar participando en alguna acción de tratamiento, de trata de seres humanos, conociéndolo o desconociéndolo. ¿Cómo lo hicieron? Pues, por un lado, el gobierno del estado de Florida lo que hizo fue disponibilizar de los datos que tenía de aquellos establecimientos que se dedicaban, pues, a temas de masajes, ¿no? Por otro lado, las redes sociales facilitaron todos aquellos datos que tenían que ver con imágenes que se colgaban en las redes por parte de estos establecimientos, datos, información cifrada que se daba, etcétera, etcétera. De esto se hizo un cribado y de esta información se obtuvo unos 3.000 negocios que sabían que estaban poniendo mensajes, pues bueno, pues con ciertas características o con ciertos motivos sexuales en las redes sociales muy concretas. De estos 3.000 y pico se bajaron los datos a mucho más detalle. Se empezaron a cruzar datos de individuos por inmigración, etcétera, etcétera. Obviamente, todo esto en un entorno securizado, porque estos datos son muy sensibles y no los puede usar cualquiera. Y una vez que llegaron ahí, llegaron a la conclusión de que 465 establecimientos de este tipo estaban llevando a cabo trata de seres humanos. Fijaros qué importante. Datos que parece, por un lado, que están desconectados, que son imágenes, mensajes en redes sociales, etcétera,
etcétera, si tú los pones todos en un contexto y los tratas adecuadamente, pues te llevan a visualizar acciones o situaciones que están ocurriendo. Y esto es realmente una de las herramientas más potentes que hay contra no solamente el tráfico de seres humanos, sino también pues, el movimiento de capitales pues, para fines armamentísticos, provocar guerras, etcétera, etcétera, ¿no? O atentados terroristas. Y por último, algo muy, muy diferente, ¿no? Que es cómo proteger a las especies en peligro de extinción. Hasta ahora, cuando los científicos trataban de proteger a estas especies, se basaban en determinada información que estaba ligada al uso de determinados productos químicos que permitieran pues, marcar a estos individuos, y estos individuos de esta manera, cuando se movían o cuando se producía el desplazamiento, morían o les ocurría cualquier tipo de circunstancias. Gracias a estos marcadores químicos se podía saber pues, el grado de extinción, los peligros, por qué se habían provocado, por qué se estaba provocando esa extinción, etcétera, etcétera. Ahora, los científicos, por otro lado, cuando ya estaban trabajando en este tema, también se daban cuenta de que estos productos químicos les producían muchas efectos colaterales a estas propias especies, pues desde problemas de fertilización de las hembras, algún tipo de enfermedades, etcétera. Entonces, los científicos se pusieron en manos de científicos de datos y empezaron a valorar otro modelo, otra manera de poder analizar, y analizar y tomar acciones sobre cómo proteger a estas especies en extinción, en peligro de extinción. Y para ello usaron otro tipo de información, como fueron, por ejemplo, los datos, las fotografías de las huellas que dejaban para ver cómo se producían los movimientos, imágenes geosatelitales para hacer pues exactamente más o menos lo mismo que lo que hacían con las huellas, y otra serie de marcadores que no requerían ningún tipo de marcador químico con las especies en extinción. De esta manera han sido capaces no solamente de obtener la misma información o el mismo nivel de información que obtenían con los marcadores químicos, sino mucho más allá. En los últimos años no se utiliza ningún marcador químico de este tipo, sino lo que se está haciendo es utilizar datos constantemente. Y cada vez más estas ONGs, estoy hablando pues de WMF, ¿no? Que es uno de los usuarios de este tipo de tratamiento del dato, está incorporando cada vez más datos de otras ONGs y de otro tipo de organismos como la NASA, para poder hacer mucho más si queréis, fieles ese tipo de análisis de datos y poder tomar acciones incluso a más corto plazo de lo que se estaban tomando ahora, porque la capacidad computacional actualmente es muchísimo más potente de la que era hace unos años, con lo cual incluso se pueden tomar acciones en tiempo real. Como veis, los datos se pueden usar para muchas cosas, para hacer el bien, pero hay que ver cómo se empieza a hacer esto. Y entonces, lo primero es decir, ¿cómo organizamos, cómo montamos una organización para comenzar una iniciativa de este tipo, para iniciar el movimiento? Pues como todo en la vida, siempre que se hace algo nuevo, lo primero es la pasión. La pasión es la que alimenta realmente el propósito de cualquiera de las cosas que hagamos, ¿no? Y la pasión, el origen, generalmente, es siempre alguien que piensa, que ha tenido curiosidad y ha pensado, ¿por qué no uso esto no solamente para conseguir más dinero para mi compañía? ¿Por qué no uso esto o pongo esta información a disposición de alguien para poder ayudar? Pues para comenzar, efectivamente, hay que participar en la conversación. Hay que decir, quiero participar en algo de esto, quiero tener claro esto. Yo pertenezco ahora mismo a una organización que tiene esto muy claro, ¿no? Quiere participar en la conversación, quiere ayudar a la sostenibilidad y al tema del cambio climático, quiere ayudar al tema de diversidad, quiere ayudar en un montón de cosas. Lo primero es tener claro, tener esa pasión, tener ese motivo, ese propósito. Lo segundo, y siempre lo decimos, no es irse fuera a ver qué hay por ahí, qué me pueden ofrecer, es buscar oportunidades internamente. ¿Yo qué estoy haciendo en mi entorno? ¿Estoy usando bien los datos? ¿Estoy viendo realmente qué es lo que está pasando? Y como le digo a muchos de mis clientes cuando empiezan a usar los temas de datos no empiezan primero por voy a hacer, no, lo primero es cómo estoy, dónde estoy. Entonces, lo primero que se usan los datos es para mostrar la realidad de manera descriptiva, cómo estoy.
Lo tercero es evaluar cuántos datos tengo dentro. ¿Tengo datos suficientes para hacer el bien? Pues la mayoría de las compañías tienen más datos de los que creen para poder hacerlo, incluso para conseguir más ingresos para su propia compañía. Y por otro lado, y esto es muy importante, ¿lo hago yo solo? No. ¿Por qué lo vas a hacer solo? Vivimos en un mundo de ecosistema, en un mundo donde puedes asociarte a muchas otras iniciativas para hacer el bien, conjuntamente con tus datos y sus datos, con su tecnología y tu talento, con tu infraestructura y el talento de otros. Esto es fundamental, pensar en ecosistema. Y hay que construir una visión a largo plazo. No puede ser una iniciativa que no tenga claro a dónde quiere llegar. Tiene que como mínimo construir lo que llamamos nosotros un roadmap, ¿no? Una línea, una hoja de ruta de dónde quiere llegar. Y siempre tener muy claro que no puedes generar miles de propósitos. Si el propósito es hacer el bien en una cosa concreta. Habéis visto 3 ejemplos, un tema de cambio climático, sostenibilidad de las especies, habéis visto un tema de trata de seres humanos, de tráfico de información, y habéis visto otro que tiene que ver con generar bienes y recursos naturales en una situación deprimida. Tenemos que elegir cuál es el propósito, tenemos que saber para qué lo queremos hacer. Y hay algo muy importante, las redes sociales tienen un doble cara, pero hay una cara fundamental, que es la cara de mostrar y enseñar a los demás en qué estás trabajando, entrar dentro del ecosistema, entrar dentro del diálogo del ecosistema, contribuir y mostrar tus aprendizajes. Esa es la sexta regla que quiero compartir hoy con vosotras. ¿Por dónde empezar? Como os digo, datos dentro de tu compañía y datos privados, y finalmente entrar en el ecosistema de los datos. Uno de los casos que os he mostrado antes, ¿no? Que es el caso de Santa Clara. Es un caso claro de esto. Empezaron con unos pequeños datos que ellos tenían como organismo público, pero fueron añadiendo muchos más datos que le fueron dando otras compañías. Y no solamente añadieron datos, añadieron talento por parte de alguna consultora y añadieron infraestructura por parte de alguna empresa de generación o diseño de software. La financiación es muy importante en este tipo de acciones. Evidentemente, cuando una compañía privada o un organismo público quiere arrancar esto, después del propósito intenta poner un poquito de dinero, ¿no? Esto siempre está claro. Pero lo más importante es que a veces esto se arranca desde una iniciativa puramente personal, como veíais antes, de individuo. Hay que buscar las oportunidades de subvención, y las hay, buscar la financiación de fundaciones. En España, en concreto, tenemos la fundación que en el ranking mundial es la tercera fundación en contribución y como fundación a este tipo de acciones. Se llama Fundación La Caixa. Siempre me gusta recordarlo porque es uno de los grandes clientes de Gartner, y siempre me gusta decir que han usado mucho los datos para poder financiar a muchos proyectos, muchas acciones, pero también está la Fundación Melinda Gates. Hay miles de fundaciones. Vosotros, la Fundación ASTI es una gran fundación. Evidentemente hay que buscar la ayuda y hay que buscar y quizá también el propósito para poder ayudar, y muchas de estas organizaciones, cuando no han tenido un propósito y una financiación correcta, han desaparecido. Por eso tanto el propósito como la financiación son fundamentales. Simplemente quiero poner un punto negativo a esto. Hay que tener cuidado con la línea del miedo. ¿Y qué es esta línea del miedo? Pues es que a veces los datos, como todo en la vida, tienen dos caras. Tienen la cara A y la cara B. Y es que, pues muchas veces hemos visto que los datos no bien utilizados o no bien tratados, y a mí me gusta decir no bien curados, no bien manejados, pueden llevarnos a tomar decisiones que sean tendenciosas, a generar miedo en la población, porque como veis en el tema de la vigilancia, ¿no? de la sociedad, etcétera, etcétera. Hay que tener muchísimo cuidado con la ética de los datos. Este es otro de los terceros elementos, aparte del propósito y por supuesto la financiación, que siempre tiene que estar claro en los principios de cualquier acción de este movimiento de Data for Good. Tener muy claro, siempre ser muy vigilante con el tema de la ética de los datos. Si los datos no son transparentes, si no hay transparencia y si no hay ética en el tratamiento de los datos, se pueden provocar muchos daños sociales. Para poder gestionar bien esa ética, hay que utilizar estas 4 palancas que os pongo aquí: la empatía, la confianza, la competencia y la responsabilidad. Yo empezaría primero por
la responsabilidad, crear un código de conducta e invertir mucho en seguridad y privacidad de estos datos. Es decir, estos datos se tratan en un entorno seguro, no son datos públicos, hay que anonimizarlos, los resultados son públicos, pero no el tratamiento que se hace de ellos. Controlar mucho las consecuencias no deseadas y tener muy claro que hay que transmitir esa cultura de ética, ser muy transparente. La gente te va a donar los datos si tú le pides un consentimiento, si no, no deberías usar sus datos. Y siempre, siempre tener muy presente tu propósito, para qué querías usar estos datos y no permitir que nadie que trate de los datos en esta acción los trates para otro propósito distinto. Bien, las actividades, bueno, pues de los datos para el bien, como veis, aquí os pongo una relación muy clara, desde Naciones Unidas hasta organismos muy, muy concretos, utilizan los datos para hacer el bien en Harvard, en las universidades, en las propias ciudades como San Francisco, pues para generar mejores servicios públicos para los ciudadanos, tanto en términos de salud, desempleo, justicia. En el caso de Naciones Unidas y en concreto en la OMS, actualmente se está usando toda esta información y toda esta red de gente que trabajamos en los datos para hacer el bien, pues para analizar la pandemia, las tendencias, qué cosas están ocurriendo. No tengo que decir que, bueno, esto es uno de los puntos básicos de tratamiento de la pandemia actual. Y por otro lado, hay muchas universidades y comunidades que están trabajando esto. ¿Vale? Desde Bloomberg, que es una compañía, bueno, pues de índices económicos muy conocida, hasta, como veis, bueno, pues los laboratorios de los gobiernos para UNICEF o cualquier fundaciones como, por ejemplo, Data Science for Social Good Foundation, ¿no? Que es un, bueno, pues es un grupo de gente de la Universidad de Chicago que trabaja junto con con Carnegie Mellon en trabajar para generar datos que mejoren la sociedad. Volviendo a nosotras, como veis, hay muchas cosas para hacer, pero mi recomendación es que sigáis teniendo mucho pensamiento crítico. Es decir, todo esto está muy bien, hay que usar los datos para el bien. Me encantaría que participarais en cualquiera de estas, haberos despertado al menos la inquietud de participar en cualquiera de estas iniciativas que hay también en España para entrar en el movimiento de Data for Good, pero para esto tenéis que tener curiosidad y pasión. No podéis entrar en cualquier cosa, tenéis que tener esa curiosidad, esas ganas y sobre todo tener un pensamiento crítico. Vivís en un mundo en el que yo no nací, lo he adquirido en los últimos años, pero vosotros habéis nacido con redes sociales, habéis nacido con internet, habéis nacido con un montón de información, pero toda la información que se presta y se ofrece en las redes sociales no es verdad. Y esto es así. Entonces hay que tener siempre el pensamiento crítico de decir, esto que me están contando, pues no sé si es verdad o es mentira. Y son datos. No os olvidéis nunca que son datos. Con lo cual os pido que tengáis pues, mucha curiosidad y mucha pasión y sobre todo pensamiento crítico. Quiero que también os quede claro que llegar aquí, llegar a hacer este tipo de cosas, trabajar, ser un ejecutivo que trabaja en este tipo de acciones, requiere mucho esfuerzo y constancia, requiere tener claro un propósito de nuevo y requiere invertir un tiempo importante de vuestra vida en formaros. Nada viene de la nada, hay que hacer un esfuerzo. Deciros que no solamente hay cosas en los libros de texto. Hay muchas cosas que abren los ojos en los museos, en la música, en otro tipo de iniciativas. Mira, yo esta mañana desayunaba y me he enterado de una cosa que no sabía, que era por qué el escudo de un equipo de fútbol, que es el Atleti de Madrid, que no es mi equipo, pero bueno, lo he leído, tiene 7 estrellas, ¿no? Y tú dices, pues voy a curiosear por qué es. Pues muy claro, porque tienen al lado del símbolo el oso, ¿no? Y el madroño, ¿no? Que representa la ciudad, y el oso, pues que no sabemos si es oso o osa, pues está representado por las 7 estrellas porque son las 7 estrellas que marcan la constelación de la Osa Mayor. Entonces, fijaros qué cosas, ¿no? Hay que seguir siendo curioso, hay que seguir leyendo y viendo estas cosas, ideas y ¿para qué te sirve esto? Ah, para muchas cosas. No lo sé, yo lo leo, algún día lo conectaré, algún día conectaré los puntos, ¿por qué no? Tenéis que seguir viendo otras cosas, ¿de acuerdo? Y sobre todo creed en vosotras mismas. Hay mucha gente por el camino que siempre nos dice, esto no lo vas a conseguir. Yo en los últimos años, cuando empecé a trabajar en datos,
la gente no tenía muy claro hace 10 años que esto fuera a llegar a ninguna parte. Pero yo creí en mí misma y creí que tenía que orientar mi carrera profesional ahí, porque tenía tan claro que la información podía ser tan valiosa para tantas cosas. Bueno, pues igual que me ocurrió a mí eso, os puede ocurrir a vosotras cuando tengáis una iniciativa de hacer algo, bien sea en tecnología, bien sea en las artes, bien sea en lo que queráis en vuestro propósito. No dejéis que la gente os diga, esto no lo podéis hacer. No, sí, claro que lo podéis hacer. Lo podéis hacer porque tenéis propósito y porque os vais a esforzar. ¿De acuerdo? Bueno, por último, no, siempre me gusta decir esta frase, es una frase que aprendí de un cantante americano y que me encanta, que dice Dream out loud, ¿no? Soñad alto, no os marquéis metas cortas, las metas cortas irán llegando, esos son los pasos que vais a dar en el camino, soñad alto. Hay muchísimas, muchísimas niñas como vosotras que ahora mismo trabajan en cosas muy, muy interesantes. Pertenezco a una comunidad de mujeres que se llama Women in Tech, en el que hay chicas a las que yo llevo 20, 25 años de delantera y que están haciendo cosas que a mí me habría encantado hacer. El mundo está ahí fuera y tenéis que seguir soñando muy alto. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido impresionante. Es que no sé por dónde empezar para. No sé si la gente se anima, las chicas se van a animar a hacerte alguna pregunta, pero a mí me ha sorprendido mucho lo de el utilizar los datos para el bien y me parece algo increíble. ¿Y esto cómo o sea, una empresa que necesita ganar dinero, cómo saca partido realmente para poder trabajar y aparte poder tener este pensamiento? ¿Cómo aunas eso? Bueno, la mayoría de las compañías, la mayoría de las compañías y cada vez más no tienen una responsabilidad social corporativa, lo tienen muy claro, incluso algunos tienen un área concreta de responsabilidad social corporativa. Cada vez se están incorporando más los términos de sostenibilidad pues eso, responsabilidad social dentro de las compañías, con lo cual siempre dedican parte de sus beneficios a este tipo de cosas. Lo que pasa es que muchos de ellos hasta ahora simplemente delegaban en una ONG, ¿de acuerdo? Y ya está, no hacían nada más, es como te doy dinero y ya está. Pero ahora mismo casi todas las empresas, casi todos los negocios se están transformando y casi todos se basan en sus datos a la hora de tomar decisiones. Dentro de la comunidad de científicos de datos, cada vez la generación son más jóvenes, lo que os decía, la gente que está empezando a trabajar en esto son generación Z, son generación muy reciente, entre los 20 y los 30 años. Esta gente tiene otro tipo de cultura, otro tipo de conciencia social y son un poco digamos, los triggers, ¿no? Los disparadores de este tipo de acciones dentro de la compañía. Son los que se dirigen a las áreas de responsabilidad social y les dicen, oye, tenemos esta información que podríamos usar de esta manera. Entonces, ya no utilizan a las ONG como los, digamos, destinatarios del dinero, sino utilizan a las ONGs para co-crear este tipo de acciones y hacerlas usando tanto los datos que ellos tienen dentro como los datos que hay fuera. ¿De acuerdo? Facilitando a las ONGs que sean mucho más efectivas en sus acciones. Lo que se está creando realmente, no solamente en el uso del dato, los datos para hacer el bien, sino en esta sociedad, es un objetivo, un modelo más de ecosistema. ¿De acuerdo? En el que los datos, de una manera securizada, siempre usados de una manera ética, pueden servir para muchas otras cosas, tanto los de dentro como los de fuera. Y yo creo mucho en las generaciones que están ahora entrando en las compañías, porque todos ellos tienen esa inquietud de que su trabajo del día a día no solamente sirva para incrementar los ingresos de la compañía, sino que generar el reconocimiento de la compañía de que ese tipo de acciones pueden ayudar a hacer el bien. Mira, Laura desde Valladolid nos pregunta, Mariola, ¿cuál fue el clic en tu carrera que te llevó a a tornar de un doctorado en ingeniería química a meterte en el mundo de los datos de Data for Good? Bueno, para mí el clic es, yo siempre he tenido un propósito, como empezaba en mi presentación, de hacer cambiar el mundo. ¿De acuerdo? Y cuando yo empiezo con datos de manera más exhaustiva en el año 2013, me doy cuenta de que los datos no solamente pueden servir para ayudar a mi compañía a cumplir una serie de objetivos, ¿no? Sino que también pueden ayudar para ser más eficiente en todo el gasto que hacen las ONGs, ¿no? Ya colaboraba con alguna ONG y me di cuenta, ¿no? El clic fue la conexión de los puntos de, y si esta gente usara más los datos, ¿cómo podría mejorar las ayudas
ayudas o las cosas que hacen. Ese fue realmente el clic, ¿no? Empezar a tener una visualización en mi cabeza de cómo lo mismo que hacía para mi trabajo podía servir para ayudar en otros fines más sociales. Si tuviera que visualizar cómo fue la conexión de los puntos, es un poco como, si habéis visto la serie esta Gambito de Dama, ¿no? Es como la chica visualiza el tablero del ajedrez en el techo, ¿no? Bueno, pues al final los que trabajamos en tecnología desde hace muchos años y en temas de datos, hacemos esa conexión de una manera como muy rápida, ¿no? Y bueno, como siempre, pues hay pioneros en esto y entonces empecé a investigar con gente como bueno, en otro tipo de organizaciones, pues tipo universidades o centros de investigación como el MIT, y viendo ya que ellos ya estaban empezando a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí ha sido un honor también venir a la compañía en la que trabajo y darme cuenta de que ellos también estaban haciendo esto. Claro, siendo una compañía como somos de investigación tecnológica, pues esto es lo más normal, ¿no? Entonces, poder participar en esto es muy interesante. Como decía antes, no es solamente una estadística. Los empleados que trabajamos en compañías de este tipo nos sentimos mucho más reconfortados, apetece más trabajar en compañías de este tipo, ¿no? Claro, a mí me recuerda eso, con lo que estás diciendo, me has recordado a mi profesora Eudal Carbonell, la conciencia crítica de especie, ¿no? O sea, es que me venía constantemente cuando estabas hablando. Sí, Me parece espectacular. Mira, tenemos otra pregunta de Sara, desde Sara García Becares, desde León. Dice, si sí. alguien se quiere dedicar a esto que haces tú, ¿qué estudios debería tener en este momento? Porque igual hay algún estudio especializado en esto, porque a lo mejor cuando tú empezaste no había nada especializado, pero en este momento a lo mejor sí. Bueno, la práctica del dato es una práctica multidisciplinar y de hecho las compañías que están teniendo éxito en el uso de los datos, tanto de manera privada como para Data for Good, ¿no? Son compañías que mezclan muchos perfiles. Y bueno, a mí me gusta siempre decir que aquí entran desde matemáticos, por supuesto, físicos, químicos, a ingenieros, que son las carreras más, si queréis más fáciles de asimilar o más automáticas de asimilar al entorno de los datos, pues también neurolingüistas, ¿de acuerdo? Mucha gente que estudia semántica y semiología, y de hecho tengo alguna amiga muy dedicada a este tema de los datos, implicada en este tema, a- hasta, bueno, gente multidisciplinar. Quiero decir, fijaros que ahora mismo los datos no son solamente esos elementos que se recogen en una aplicación, son gráficos, son imágenes, son sonidos, son vídeos. Entonces necesitamos todo tipo de perfiles y suelen ser perfiles multidisciplinares. Al igual que la sociedad va hacia un modelo de trabajo en ecosistema, el propio entorno laboral está cambiando mucho y cada vez más, y más en este entorno de los científicos de datos, hay una mezcla de perfiles, ¿no? Y como os decía, las compañías que están trabajando de manera más exhaustiva y más avanzada en temas de datos no solamente tienen perfiles técnicos, también tienen perfiles muy ligados a la filología y muy ligados a la semántica, a la semiología y a la neurociencia. ¿De acuerdo? O sea que es un grupo multidisciplinar. Es muy interesante, porque al final es un poco nosotros, por ejemplo, que yo trabajo en el proyecto Atapuerca, también es lo interesante es esa multidisciplinaridad, ¿no? Que lo Sí, hace más, más más rico. enriquecedor. Y por supuesto, también gente con orígenes muy distintos, tanto de raza, de sexo, de todo tipo, ¿de acuerdo? Es muy enriquecedor trabajar con otras culturas, con otras razas. Eso también es un desafío para las compañías. Hace poco uno de nuestros mejores analistas, Daniel Sánchez Reina, publicaba esto, el desafío que van a tener ahora mismo los directores de tecnología y los directores de las compañías para incorporar talento de distintos orígenes. Hoy por hoy, la mayoría de los científicos de datos provienen ya de la zona asiática. Los asiáticos tienen una cultura muy distinta a la occidental y eso hay que hacerlo convivir dentro de un grupo de trabajo, dentro de un entorno de trabajo. Es muy enriquecedor, pero también genera, bueno, pues cierta fricción en el sentido de, bueno, costumbres, bueno, pues maneras de ser, etcétera, etcétera. Lo que sí os puedo decir es que las compañías que mezclan este tipo de perfiles,
los pequeños inconvenientes que pueden encontrarse son mínimos frente a las grandísimas ventajas que tienen de mezclar talento con diversidad. Muy interesante. Yo solo te dejo no hay más preguntas de momento. Yo solo, la última que te haría yo es, y por ejemplo, vosotros vos sois una empresa grande que trabajáis en muchos países, ¿cómo habéis vivido toda esta época de fake news y todo esto que hemos vivido con Trump, por ejemplo? Bueno, nosotros, yo como experta en datos, ¿no? Lo que tenemos muy claro y cada vez estamos incorporando más dentro de nuestra investigación es el tema del uso ético de los datos. Cada vez más tenemos más foco y cada vez más nuestros propios clientes nos utilizan y nos piden ayuda para cómo enfocar todas sus acciones de tratamiento del dato con ética. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que decimos a los clientes es que los datos, para poder ser buenos y para poderse usar de manera adecuada, tienen que estar bien curados, bien limpios. ¿Y limpios qué significa? Que tengan calidad, que se usen con el grado de privacidad y confidencialidad que sea necesario y el que se determine, ¿de acuerdo? Y que se revise constantemente y se gobierne constantemente la analítica que se hace de esos datos. Es decir, los datos, cuando los sometes a analítica avanzada y utilizando además algoritmos de inteligencia artificial, tienden, porque es así, a veces a mostrar datos con ciertas tendencias. Tiene que haber alguien vigilando en la compañía que eso está ocurriendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en los últimos años, ya en Estados Unidos y bueno, pues en otros países también de Asia, está surgiendo el rol del data ethics, ¿no? Que es la persona que se encarga de vigilar el resultado de esa analítica que se hace del dato. ¿Cómo lo hemos vivido? Lo hemos vivido con preocupación. Hemos visto que ha habido, bueno, pues que el dato, si se usa mal, si se usa de manera tendenciosa, puede generar movimientos muy peligrosos en la sociedad, ¿de acuerdo? Y puede generar acciones públicas y privadas muy, muy perniciosas. Me gustaría recomendar un documental que creo que está publicado en una de las grandes cadenas de streaming que se llama The Social Dilemma, el dilema social, porque me gustaría que las niñas que nos están escuchando hoy pudieran darse cuenta, utilizando esa herramienta que yo les he recomendado tanto de la curiosidad, de el bien que hacen las redes sociales y el mal que hacen también, ¿no? ¿Dónde está realmente el kick y dónde debemos parar y dónde debemos controlar y tener ese pensamiento crítico cuando entramos en este tipo de redes? Estas redes tienen un producto y el producto eres tú. El producto no son las cosas que muestran, el producto eres tú. Y utilizan datos, y utilizan los datos para encontrar el producto, que eres tú. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay tanto movimiento social también en Data for Good para conseguir bueno, que se haga un uso ético de los datos. ¿De acuerdo? Recomiendo el reportaje, es muy, muy interesante. Pues nada, Mariola, la verdad es que no sé si hay alguna pregunta más, pero muchísimas gracias. Para mí ha sido como muy aclarador y esperanzador, porque realmente a veces da miedo todo el funcionamiento de compartir datos, el Big Data, porque no entiendes. Entonces, te agradezco muchísimo esta masterclass que nos has dado y nos has dejado muchas cosas claras y una esperanza en la sociedad, la verdad. Muy bien. Pues eso espero y nada, muchísimas gracias por haberme tenido con vosotras y nada, quedo a vuestra disposición, pues estáis haciendo una labor excelente, sobre todo haciendo visualizar a las niñas los distintos caminos en los que la tecnología pues aporta a la sociedad y pedirlas que se unan a este movimiento del Data for Good y que empiecen a trabajar con nosotras en estos temas. ¿De acuerdo? Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los partners que han hecho posible esta masterclass y este proyecto, y a Fundación ASTI, L'Oréal, a la Isabel I, a la Junta de Castilla y León y al Museo de la Evolución, y a todos los que lo hacéis posible. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias.